Arthur Seyss-Inquart, el verdugo de Holanda. Hay nombres que resuenan con particular infamia en la memoria histórica de naciones específicas. Para los holandeses, ese nombre es Arthur Seyss-Inquart. No era holandés, nunca había vivido en los Países Bajos antes de la guerra, pero durante 5 años de ocupación nazi, transformó uno de los países más tolerantes y prósperos de Europa en campo de caza para judíos, en estado de hambruna, en territorio de terror. Y al final, subió los mismos escalones en Nuremberg que Wilhelm Frick hacia la misma horca, ejecutado por los mismos crímenes, haber usado poder administrativo para implementar genocidio. Imagina a un hombre de 52 años, abogado austriaco brillante, cojo desde la infancia por accidente de esquí, caminando por las calles de Ámsterdam como Reichskommissar, el gobernador absoluto de un país ocupado. En sus manos estaba el destino de 9 millones de holandeses y 140.000 judíos holandeses. Y durante los 5 años que gobernó, desde mayo de 1940 hasta mayo de 1945, supervisó la deportación y asesinato de más de 100.000 judíos holandeses, el porcentaje más alto de cualquier país de Europa Occidental. Arthur Seyss-Inquart nació el 22 de julio de 1892 en Stannern, Moravia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era maestro de escuela. Su familia era de clase media educada germanoparlante en región de población mayormente checa. Creció en el crisol del imperio multinacional que colapsaría en la Primera Guerra Mundial, donde tensiones entre nacionalidades diferentes ya eran palpables. Y se identificaba, como muchos austriacos de habla alemana, no con el imperio multinacional, sino con la cultura alemana, con la idea de que todos los germanoparlantes pertenecían a una gran nación alemana. Estudió Derecho en Viena, completando su doctorado en 1917 en medio de la Primera Guerra Mundial. Sirvió en el ejército austrohúngaro en el frente italiano. Fue herido, condecorado por valentía. La guerra terminó con el colapso del imperio, y Austria se encontró reducida a pequeño estado sin salida al mar, prohibido por Tratado de Versalles de unirse con Alemania. Para nacionalistas alemanes como Seyss-Inquart, esta prohibición era afrenta intolerable. Durante los años 20 y 30, Seyss-Inquart construyó carrera exitosa como abogado en Viena, especializándose en derecho corporativo. Era competente, respetado, próspero, pero también era activista político comprometido con la causa del Anschluss, la unión de Austria con Alemania. Se unió a múltiples organizaciones nacionalistas alemanas, algunas de las cuales eran clandestinamente nazis. Cuando el partido nazi fue prohibido en Austria, después de intento de golpe de 1934, Seyss-Inquart no se unió formalmente, pero mantuvo conexiones cercanas con nazis austriacos clandestinos. Su oportunidad llegó en 1938. El canciller austriaco Kurt Schuschnigg, bajo presión masiva de Hitler, nombró a Seyss-Inquart como ministro del Interior de Austria en febrero. Era intento desesperado de apaciguar a nazis austriacos y alemanes, pero solo facilitó lo que vendría. Cuando Schuschnigg anunció referéndum sobre independencia austriaca, Hitler amenazó con invasión. Schuschnigg renunció y Seyss-Inquart se convirtió brevemente en canciller de Austria. Su primer acto fue invitar al ejército alemán a restaurar orden. El 13 de marzo de 1938, tropas alemanas entraron a Austria sin resistencia. El Anschluss, por el cual Seyss-Inquart había trabajado toda su vida adulta, era realidad. Pero esto no era liberación que Seyss-Inquart había imaginado. Austria no se unió a Alemania como socio igual, sino que fue anexada, absorbida, convertida en provincia del Reich, y Seyss-Inquart
que pensó que estaba facilitando unión gloriosa de pueblos germánicos, había traicionado la independencia de su país. Fue recompensado con posición de gobernador de Austria, llamado ahora Ostmark, pero era administrador colonial más que líder nacional. Durante su tiempo gobernando Austria, Seyss-Inquart supervisó persecución brutal de judíos austriacos. Viena, que había sido uno de los centros culturales más importantes de Europa, con vibrante comunidad judía, se convirtió en laboratorio para políticas antijudías que luego se aplicarían en toda Europa ocupada. Judíos fueron forzados a limpiar calles con cepillos de dientes mientras multitudes se burlaban. Sinagogas fueron quemadas. Negocios fueron confiscados. Decenas de miles huyeron del país si podían obtener visas. Seyss-Inquart no inventó estas políticas, pero las implementó eficientemente. Era administrador competente, poniendo talento organizacional al servicio de persecución racial, y demostró lealtad absoluta al régimen nazi, facilitando integración de Austria en Reich alemán y participando en represión de cualquier resistencia. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, Seyss-Inquart fue nombrado subjefe de administración en el Generalgouvernement de Polonia bajo Hans Frank. Fue breve periodo, pero expuso a Seyss-Inquart a brutalidad de ocupación nazi en el este, al trato de polacos y judíos como seres inferiores, a la violencia sistemática que caracterizaba gobierno nazi en territorios ocupados. Y entonces, en mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos. En solo 5 días, la resistencia holandesa fue aplastada después de bombardeo devastador de Rotterdam. La familia real huyó a Londres. Y los Países Bajos, neutrales en la Primera Guerra Mundial, pacíficos, prósperos, tolerantes, cayeron bajo ocupación nazi. Hitler necesitaba administrador para gobernar este territorio conquistado. Alguien con experiencia, alguien demostrado leal, alguien capaz de implementar políticas nazis eficientemente. Eligió a Arthur Seyss-Inquart. El 29 de mayo de 1940, Seyss-Inquart llegó a La Haya como Reichskommissar para los Países Bajos ocupados. Tenía poder absoluto sobre todo, excepto asuntos militares. Gobernaría este país durante 5 años, y esos 5 años se convertirían en período más oscuro de la historia holandesa. Durante su gobierno, más del 75% de los judíos holandeses serían deportados y asesinados, el porcentaje más alto de Europa Occidental. La economía holandesa sería explotada despiadadamente para servir máquina de guerra alemana, y al final, en el invierno de 1944 a 45, el Hunger Winter, el invierno del hambre, más de 20.000 holandeses morirían de hambre bajo políticas punitivas de Seyss-Inquart. Esta es la historia de Arthur Seyss-Inquart, el hombre que traicionó a su propio país, que destruyó otro, y que finalmente pagó por sus crímenes en la horca de Nuremberg. Una historia de ambición sin escrúpulos, de competencia administrativa al servicio del mal, y de cómo un abogado austriaco se convirtió en el verdugo de Holanda. Capítulo 1. La conquista de Holanda. El 10 de mayo de 1940, a las 3:55 de la mañana, la Luftwaffe alemana comenzó bombardeo masivo de aeródromos holandeses. Simultáneamente, paracaidistas alemanes fueron lanzados sobre objetivos estratégicos. La invasión de los Países Bajos había comenzado. Holanda había declarado neutralidad, como en la Primera Guerra Mundial, esperando que Alemania respetara esa neutralidad nuevamente. Pero Hitler no tenía tales escrúpulos. El ejército holandés, sorprendido y superado en número, luchó valientemente, pero estaba condenado desde el inicio. Las fortificaciones holandesas, diseñadas para guerra del siglo XIX,
eran inefectivas contra Blitzkrieg moderna. Los alemanes avanzaban rápidamente hacia corazón del país. La familia real y el gobierno preparaban evacuación a Londres para continuar resistencia desde exilio. Entonces vino Rotterdam. El 14 de mayo, cuando comandante holandés de Rotterdam se negaba a rendirse, Luftwaffe recibió órdenes de bombardear el centro de la ciudad. 900 bombarderos atacaron, destruyendo el corazón histórico de Rotterdam, matando aproximadamente 900 civiles, dejando 78.000 sin hogar. Era acto de terror deliberado, mensaje brutal, rendirse o enfrentar destrucción total. El mensaje fue recibido. Ese mismo día, comandante en jefe holandés General Winkelmann ordenó rendición. Apenas 5 días después de iniciada la invasión, los Países Bajos habían caído. La reina Wilhelmina y el gobierno estaban en Londres, estableciendo gobierno en exilio, y los Países Bajos, por primera vez en más de un siglo, estaban bajo ocupación extranjera. Hitler enfrentaba decisión sobre cómo gobernar este territorio conquistado. A diferencia de Polonia, que nazis consideraban territorio a ser colonizado y su población esclavizada o eliminada, los Países Bajos presentaban situación más compleja. Holandeses eran considerados racialmente germánicos, hermanos arios que supuestamente deberían ser integrados en el Reich. Pero habían resistido invasión, muchos mantenían lealtad a familia real en exilio, y su territorio era estratégicamente vital, proporcionando bases para guerra contra Inglaterra. Hitler decidió crear Reichskommissariat, forma de gobierno que caía entre administración militar directa y gobierno títere. Nombraría Reichskommissar alemán con poder absoluto, quien gobernaría usando burocracia holandesa existente donde fuera posible, creando apariencia de continuidad administrativa mientras implementando políticas nazis fundamentales. Y para este rol crucial, eligió a Arthur Seyss-Inquart. Era elección que revelaba mucho sobre prioridades de Hitler. Seyss-Inquart no era militar, sino abogado y administrador. No era ideólogo teatral como Goebbels, sino burócrata competente. Su experiencia en Austria demostraba que podía integrar territorio conquistado en Reich alemán, germanizar población y perseguir judíos eficientemente. Era exactamente lo que Hitler necesitaba en Holanda. El 29 de mayo de 1940, menos de 2 semanas después de la rendición, Arthur Seyss-Inquart llegó a La Haya. Estableció su cuartel general en edificios gubernamentales holandeses confiscados. Su primer discurso a población holandesa fue obra maestra de manipulación. Prometía respetar instituciones holandesas, proteger propiedad y derechos, mantener carácter distintivo holandés dentro de nuevo orden europeo bajo liderazgo alemán. Era mentira calculada. Seyss-Inquart sabía exactamente qué políticas implementaría. Explotación económica total de Holanda para apoyar guerra alemana. Deportación eventual de todos los judíos holandeses. Represión brutal de cualquier resistencia y germanización gradual que eliminaría identidad holandesa distintiva. Pero en mayo de 1940, con guerra aún incierta y esperando persuadir a holandeses de colaborar voluntariamente, presentaba cara más benevolente. Seyss-Inquart rápidamente estableció estructura administrativa que le daba control total. Nombró 4 generalcomisar subordinados responsables por diferentes áreas: administración y justicia, finanzas y economía, seguridad y asuntos especiales. Cada uno era nazi leal, cada uno implementaría políticas sin escrúpulos, pero trabajarían a través de burocracia holandesa existente, usando funcionarios civiles holandeses como intermediarios. Esta estrategia de colaboración forzada era diabólicamente efectiva.
Secretarios generales de ministerios holandeses, oficialmente posición administrativa bajo ministros políticos que habían huido a Londres, se encontraron dirigiendo departamentos gubernamentales bajo órdenes alemanas. Algunos renunciaron inmediatamente, rehusando colaborar. Otros permanecieron, justificando su cooperación como manera de proteger intereses holandeses, de moderar políticas alemanas, de mantener algún grado de continuidad administrativa, pero gradualmente descubrieron que no había moderación posible. Cada compromiso llevaba a siguiente. Cada colaboración pequeña preparaba terreno para demandas mayores. Y Seyss-Inquart era maestro en este proceso de degradación moral incremental. No demandaba todo inmediatamente. Introducía políticas gradualmente, siempre con justificaciones aparentemente razonables, siempre creando presión para conformidad. Las primeras medidas fueron económicas. Holanda debía pagar costos de ocupación, suma exorbitante que drenaba tesorería holandesa. Negocios holandeses debían aceptar contratos con firmas alemanas. Trabajadores holandeses debían aceptar empleo en Alemania. Recursos agrícolas e industriales de Holanda fueron sistemáticamente explotados para servir máquina de guerra alemana. Luego, vinieron medidas contra judíos, inicialmente sutiles, formularios requiriendo que funcionarios civiles declararan ascendencia aria, regulaciones prohibiendo judíos en ciertas profesiones, registro obligatorio de todos los judíos. Cada medida presentada como administrativa, necesaria para orden público, temporal hasta que guerra terminara. Pero cada medida construía infraestructura para lo que vendría, deportación masiva y asesinato. Seyss-Inquart también comenzó a construir aparato de represión. Trabajando con Heinrich Himmler y las SS, estableció policía de seguridad alemana en Holanda. Reclutó holandeses fascistas del NSB, Movimiento Nacional Socialista Holandés, para servir como colaboradores. Creó sistema de campos de internamiento para prisioneros políticos, rehenes y eventualmente judíos esperando deportación. Durante el primer año de ocupación, muchos holandeses mantuvieron esperanza de que ocupación sería temporaria, que Inglaterra derrotaría a Alemania, que vida relativamente normal podría continuar entre tanto. Seyss-Inquart cultivaba estas ilusiones mientras sistemáticamente construía estructura de control total. Era rana en olla de agua calentándose gradualmente, sin darse cuenta de peligro mortal hasta que era demasiado tarde para saltar. Pero algunos holandeses vieron claramente desde inicio. Comenzaron actos pequeños de resistencia, periódicos clandestinos, redes de ayuda para perseguidos, sabotaje menor. Y Seyss-Inquart respondió con brutalidad creciente: arrestos masivos, torturas, ejecuciones públicas, política de rehenes donde civiles inocentes eran ejecutados en represalia por actos de resistencia. El rostro benevolente estaba desapareciendo, revelando el verdadero carácter de la ocupación. Para fines de 1940, Arthur Seyss-Inquart había establecido control firme sobre los Países Bajos. La maquinaria administrativa estaba en su lugar, la economía estaba siendo explotada sistemáticamente, los judíos estaban siendo registrados y segregados, y la resistencia estaba siendo reprimida brutalmente. El escenario estaba preparado para 5 años de horror que transformarían Holanda de sociedad tolerante y próspera en campo de caza para judíos y estado de hambruna. Capítulo 2. La solución final en Holanda. La comunidad judía de los Países Bajos, en 1940, contaba aproximadamente 140.000 personas. Algunos eran judíos sefardíes, cuyas familias habían vivido en Holanda desde el siglo XVI, cuando los Países Bajos ofrecieron refugio durante la Inquisición española. Otros eran judíos askenazíes,
que habían llegado de Europa del Este en siglos XIX y XX. Muchos estaban completamente integrados en sociedad holandesa, prósperos, educados, contribuyendo significativamente a cultura, ciencia y economía del país. Ámsterdam tenía barrio judío vibrante, con sinagogas, escuelas, negocios, vida comunitaria rica. Los judíos holandeses se sentían seguros en país con larga tradición de tolerancia religiosa. Cuando nazis tomaron poder en Alemania, algunos judíos alemanes habían huido a Holanda buscando refugio. La comunidad judía holandesa, aunque preocupada por eventos en Alemania, no podía imaginar que horror similar llegaría a los Países Bajos. Pero Arthur Seyss-Inquart tenía órdenes claras de Berlín. Todos los judíos de territorios ocupados debían ser deportados al este como parte de la solución final. Y Seyss-Inquart, burócrata eficiente y nazi convencido, implementaría estas órdenes con competencia despiadada que resultaría en porcentaje más alto de víctimas judías de cualquier país de Europa Occidental. El proceso comenzó con medidas aparentemente administrativas. En octubre de 1940, todos los funcionarios civiles debían firmar declaración aria. Judíos fueron despedidos de servicio civil. En enero de 1941, todos los judíos debían registrarse con autoridades. Aproximadamente 160.000 personas se registraron, incluyendo judíos de nacimiento, conversos y personas con uno o dos abuelos judíos, según definiciones raciales nazis. Este registro era crucial para lo que vendría. Creaba base de datos completa de todos los judíos en Holanda, con nombres, direcciones, ocupaciones. Era fundación burocrática para deportación masiva, y mayoría de judíos holandeses, acostumbrados a obedecer autoridades, creyendo que registro era simplemente medida administrativa, cooperaron. En febrero de 1941 ocurrió evento que reveló dirección verdadera de políticas de Seyss-Inquart. Paramilitares holandeses nazis del BUA, Weerbaarheidsafdeling, atacaron barrio judío de Ámsterdam. Hubo resistencia, un nazi murió en confrontación. Seyss-Inquart ordenó represalia masiva, redada de 429 judíos jóvenes, deportados primero a campo de Mauthausen en Austria. Casi todos murieron allí en meses, trabajados hasta muerte o ejecutados. Esta brutalidad chocó a sociedad holandesa. El 25 y 26 de febrero, trabajadores en Ámsterdam organizaron huelga general en protesta. Fue uno de pocos actos de resistencia masiva contra persecución de judíos en Europa ocupada. Pero Seyss-Inquart respondió con represión feroz. Líderes fueron arrestados y ejecutados. Huelga fue aplastada. Y el mensaje era claro. Proteger judíos traería consecuencias graves. Durante 1941, restricciones contra judíos se intensificaron sistemáticamente. Prohibidos de parques públicos, teatros, cines, negocios judíos fueron confiscados bajo proceso llamado arianización. Niños judíos fueron expulsados de escuelas públicas. Médicos judíos solo podían tratar pacientes judíos. Abogados judíos fueron despojados de licencias. En mayo de 1942, todos los judíos mayores de 6 años debían usar estrella amarilla con la palabra Yod cosida en ropa exterior. Era marca de segregación, haciendo a judíos instantáneamente identificables y vulnerables. Algunos holandeses no judíos usaron estrellas amarillas en solidaridad, pero fueron arrestados rápidamente. La mayoría simplemente observaba mientras sus vecinos judíos eran marcados para destrucción. Simultáneamente, Seyss-Inquart estableció Jutze Raad, Consejo Judío, cuerpo de líderes judíos forzados a servir como intermediarios entre autoridades nazis y comunidad judía.
Era táctica que nazis usaban en toda Europa ocupada: forzar a judíos a administrar su propia persecución, crear ilusión de autonomía, mientras realmente facilitando control total. El Consejo Judío enfrentaba dilemas morales imposibles. Debían preparar listas de judíos para deportación. Debían distribuir citaciones ordenando a judíos presentarse para reubicación laboral en el este. Debían mantener orden entre población judía cada vez más desesperada. Algunos miembros creían genuinamente que cooperación salvaría algunas vidas, que resistencia solo aceleraría destrucción. Otros simplemente hacían lo que debían para sobrevivir otro día, pero objetivamente servían como herramienta de nazis, facilitando deportaciones que ellos mismos no entendían completamente llevarían a asesinato masivo. En julio de 1942 comenzaron deportaciones sistemáticas. Judíos recibían citaciones ordenándoles presentarse en puntos de recolección con equipaje limitado. Les decían que iban a campos de trabajo en Polonia, donde contribuirían al esfuerzo de guerra. Era mentira elaborada. Los destinos reales eran Auschwitz, Sobibor y otros campos de exterminio. Campo de tránsito de Westerbork, en noreste de Holanda, servía como punto de concentración. Judíos de toda Holanda eran llevados allí, procesados, y luego cargados en trenes de ganado para viaje hacia Polonia. Cada martes, tren salía de Westerbork, llevando aproximadamente 1000 judíos hacia muerte. Entre julio de 1942 y septiembre de 1944, 102 trenes transportaron aproximadamente 107.000 judíos desde Holanda hacia campos de exterminio. Seyss-Inquart supervisaba todo este proceso. No operaba cámaras de gas personalmente, pero su firma autorizaba deportaciones, su administración organizaba logística, su policía arrestaba a judíos que intentaban esconderse. Era genocidio burocratizado, y él era burócrata en jefe. El porcentaje de judíos holandeses asesinados fue más alto que en cualquier otro país de Europa Occidental, aproximadamente 75%. ¿Por qué fue tan alto? Múltiples factores contribuyeron. Holanda es geográficamente pequeña y plana, difícil esconderse o escapar. Burocracia holandesa era eficiente y detallada, proporcionando registros completos de residentes. Muchos funcionarios holandeses cooperaron en implementar medidas antijudías, y Seyss-Inquart era especialmente despiadado y eficiente en implementar solución final. Pero hubo también holandeses que arriesgaron vidas para salvar judíos. Aproximadamente 25.000 judíos holandeses sobrevivieron guerra escondiéndose, protegidos por familias no judías que los ocultaban en áticos, sótanos, habitaciones secretas. Anna Frank y su familia, escondidos en anexo secreto en Ámsterdam, son ejemplo más famoso. Fueron traicionados en agosto de 1944, arrestados, deportados. Anna murió en Bergen-Belsen en marzo de 1945, semanas antes de liberación del campo. Su diario, preservado por Miep Gies, quien la había ayudado a esconderse, se convertiría en testimonio más leído del Holocausto, y responsabilidad por su muerte, como por la de más de 100.000 otros judíos holandeses, recae directamente sobre Arthur Seyss-Inquart, quien construyó y supervisó la maquinaria de deportación y muerte. Capítulo 3. El invierno del hambre. Para septiembre de 1944, liberación de los Países Bajos parecía inminente. Fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía en junio, liberado París en agosto, cruzado frontera hacia Bélgica y sur de Holanda. La operación Market Garden, intento audaz de capturar puentes en Holanda y abrir camino hacia Alemania, comenzó el 17 de septiembre
con paracaidistas aliados aterrizando en Eindhoven, Nijmegen y Arnhem. La población holandesa, sufriendo 4 años de ocupación, esperaba liberación ansiosamente. Cuando tropas aliadas capturaron Eindhoven en el sur, celebraciones estallaron, pero Operación Market Garden fracasó. Paracaidistas británicos en Arnhem fueron aislados y destruidos. Avance aliado se detuvo, y sur de Holanda fue liberado, pero norte, incluyendo Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, ciudades más grandes, permaneció bajo control alemán. El gobierno holandés en exilio en Londres, viendo tropas aliadas en territorio holandés, llamó a trabajadores ferroviarios a huelga para obstaculizar movimientos militares alemanes. Los ferroviarios respondieron heroicamente, paralizando sistema de transporte holandés. Era acto de resistencia masiva, contribución crucial al esfuerzo de guerra aliado, pero también tuvo consecuencia trágica. Arthur Seyss-Inquart, furioso por la huelga y buscando castigo colectivo, ordenó embargo sobre transporte de comida a Holanda Occidental. Fue decisión calculada de usar hambre como arma, de castigar población civil entera por acto de resistencia, y las consecuencias fueron devastadoras. Holanda Occidental, región más densamente poblada, incluyendo ciudades principales, dependía de suministros de comida de regiones agrícolas. Con transporte paralizado por embargo de Seyss-Inquart y huelga ferroviaria, comida no podía llegar a ciudades, y con invierno acercándose, situación se volvió desesperada rápidamente. El invierno de 1944 a 45 fue particularmente severo. Temperaturas cayeron bajo cero, ríos y canales se congelaron, nieve cubrió el país. Y en medio de este frío brutal, población de Holanda Occidental enfrentaba hambruna. Raciones oficiales cayeron a menos de 1000 calorías diarias, luego a menos de 500. No había suficiente comida, no había combustible para calefacción, servicios básicos colapsaban. Las personas comenzaron a morir de hambre y frío, ancianos y niños primero, luego adultos debilitados. Hospitales se llenaron con casos de desnutrición extrema, edema por hambre, hipotermia. Morgues no podían manejar cantidad de cadáveres. Familias enterraban muertos en jardines porque no había transporte a cementerios. Desesperados, holandeses urbanos viajaban a campo buscando comida, caminando decenas de kilómetros porque no había transporte. Intercambiaban joyas, ropa, muebles por papas, remolacha, cualquier cosa comestible. Comían bulbos de tulipán, normalmente venenosos pero técnicamente comestibles cuando hervidos repetidamente. Cortaban árboles en parques para leña, quemaban muebles, libros, todo combustible posible para mantenerse calientes. Seyss-Inquart observaba todo esto sin piedad. Tenía poder de levantar embargo, de permitir que comida llegara a ciudades, de aliviar sufrimiento, pero eligió mantener embargo como castigo por huelga ferroviaria, como demostración de poder, como acto de crueldad calculada. Solo cuando sueco conde Folke Bernadotte negoció acuerdo humanitario permitiendo que aviones aliados lanzaran suministros de comida, llamado Operación Maná, en abril de 1945, el hambre finalmente comenzó a aliviarse, pero para entonces, daño estaba hecho. Entre 20.000 y 22.000 holandeses habían muerto de hambre y frío durante Hunger Winter. Decenas de miles más sufrieron efectos de salud permanentes, desnutrición severa durante desarrollo infantil, daño a órganos, trauma psicológico. Y responsabilidad recaía directamente sobre Arthur Seyss-Inquart, quien había usado hambre como arma de guerra contra población civil. El Hunger Winter se convirtió en trauma definitorio para generación de holandeses. Fue inscrito en memoria nacional
como ejemplo de brutalidad extrema de ocupación nazi, y cuando sobrevivientes testificaron en Nuremberg sobre el sufrimiento de ese invierno, sobre muertes innecesarias causadas por política deliberada de Seyss-Inquart, sus testimonios contribuirían poderosamente a su condena. Capítulo 4. Liberación y captura. El 5 de mayo de 1945, 5 años casi exactamente después de invasión alemana, Holanda fue finalmente liberada. Tropas canadienses entraron a ciudades principales, recibidas con júbilo indescriptible. Calles se llenaron con multitudes celebrando, llorando, abrazando a soldados libertadores. Banderas holandesas que habían sido escondidas durante 5 años aparecieron en cada ventana. Era día de alegría pura, de alivio inmenso, de libertad recuperada. Pero para Arthur Seyss-Inquart fue día de rendición de cuentas inminente. Firmó instrumento de rendición en Hotel de Wereld en Wageningen. Fue acto final como Reichskommissar, terminando su gobierno de 5 años sobre los Países Bajos. Luego fue arrestado inmediatamente por tropas canadienses. Para holandeses, su arresto fue satisfacción pero insuficiente. Querían verlo juzgado, condenado, ejecutado por lo que había hecho a su país. Durante 5 años había supervisado destrucción de comunidad judía holandesa, explotación económica despiadada, represión brutal de resistencia y finalmente hambruna deliberada que mató a 20.000. Era responsable por más sufrimiento holandés que cualquier otra persona individual. Seyss-Inquart fue transferido a custodia de fuerzas estadounidenses y llevado a Alemania. Junto con otros líderes nazis capturados, fue internado mientras aliados decidían cómo procesar a arquitectos del régimen que acababa de ser derrotado. La decisión fue establecer tribunal internacional en Nuremberg para juzgar a líderes principales por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Arthur Seyss-Inquart fue uno de 23 acusados originalmente indictados, aunque uno, Gustav Krupp, fue considerado mentalmente incompetente para juicio y otro, Robert Ley, se suicidó antes de que juicio comenzara. Los 21 acusados restantes representaban liderazgo nazi: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk, Schacht, Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel, Jodl, Papen, Seyss-Inquart, Speer, Neurath y Fritzsche. Seyss-Inquart ocupaba posición única entre acusados. No era líder de alto nivel del partido como Göring. No era general que comandaba ejércitos como Keitel o Jodl. No era propagandista como Streicher. Era administrador colonial, gobernador de territorio ocupado, implementador de políticas diseñadas en Berlín. Pero su implementación había sido tan eficiente, tan despiadada, y sus consecuencias tan devastadoras que su culpa era indiscutible. Los cargos específicos contra él eran extensos. Crímenes contra la paz por participar en Anschluss de Austria mediante traición. Crímenes de guerra por saqueo de propiedad holandesa. Deportación de trabajadores holandeses a Alemania como trabajo esclavo. Ejecuciones de rehenes. Y crímenes contra la humanidad por persecución y asesinato de judíos holandeses. Por Hungerwinter, que causó muertes masivas de civiles. La evidencia era abrumadora. Miles de documentos con firma de Seyss-Inquart, decretos ordenando deportaciones, memorandos discutiendo políticas antijudías, órdenes autorizando ejecuciones, testimonios de sobrevivientes holandeses describiendo sufrimiento bajo su gobierno, estadísticas demostrando que mayor porcentaje de judíos fue asesinado en Holanda que en cualquier otro país de Europa occidental. Todo construía caso irrefutable. Su defensa, como la de Frick y otros administradores,
fue que solo implementaba políticas determinadas por superiores, que como funcionario gubernamental debía obedecer órdenes, que había intentado moderar políticas donde podía. Argumentó que había protestado contra algunas medidas más extremas, que había salvado a algunos judíos de deportación, que embargo de comida durante Hunger Winter había sido decisión militar fuera de su control. Pero fiscales demostraron que, lejos de moderar políticas, Seyss-Inquart frecuentemente había sido entusiasta implementador. Había presionado por medidas más severas contra resistencia. Había defendido públicamente persecución de judíos como necesaria. Había supervisado personalmente deportaciones. Y Hunger Winter había sido su decisión, castigo deliberado contra población civil. Testimonios de holandeses fueron particularmente devastadores. Sobrevivientes judíos describiendo deportaciones. Miembros de resistencia relatando torturas y ejecuciones. Civiles que habían sobrevivido Hunger Winter describiendo hambre y muertes de familiares. Cada testimonio humanizaba estadísticas, transformaba decretos abstractos en sufrimiento concreto y personal. Seyss-Inquart, durante su propio testimonio, intentó presentarse como administrador pragmático, atrapado en situación imposible. Habló de desafíos de gobernar país ocupado durante guerra total, de presiones de Berlín, de intentos de proteger intereses holandeses dentro de límites de su autoridad. Era narrativa de burócrata competente, haciendo lo mejor posible en circunstancias difíciles. Pero sus propias palabras de período de ocupación lo contradecían, discursos donde había elogiado a Hitler y proclamado lealtad al régimen nazi, declaraciones públicas defendiendo políticas antijudías, cartas donde había reportado orgullosamente a Berlín sobre eficiencia de deportaciones desde Holanda. No era administrador reluctante, sino nazi convencido, implementando ideología entusiastamente. El 30 de septiembre de 1946, después de casi un año de procedimientos, tribunal emitió veredictos. Arthur Seyss-Inquart fue encontrado culpable en 3 de 4 cargos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue absuelto solo del cargo de conspiración general, porque había entrado en liderazgo nazi relativamente tarde. El veredicto específicamente señalaba su rol en traición de Austria, su persecución brutal de judíos holandeses, su explotación económica de Holanda y su responsabilidad por Hunger Winter. El tribunal no aceptó su defensa de que solo seguía órdenes, señalando que había tenido autoridad considerable y había ejercido esa autoridad para causar sufrimiento masivo. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. Arthur Seyss-Inquart, el abogado austríaco que había traicionado a su país y destruido otro, sería ejecutado como criminal de guerra. Capítulo 5. La horca y el legado. En primeras horas del 16 de octubre de 1946, Arthur Seyss-Inquart fue conducido desde su celda hacia gimnasio de prisión de Nuremberg, convertido en cámara de ejecución. Era séptimo de 11 condenados a ser ejecutados esa noche. Había escuchado horas antes que Göring se había suicidado, privando a aliados de ejecutar al nazi número 2. Pero Seyss-Inquart no intentó suicidio. Caminó hacia su muerte con dignidad que había mantenido durante juicio. Caminaba con cojera pronunciada, resultado de accidente de esquí en su juventud, que lo había dejado discapacitado permanentemente. Era ironía cruel. Hombre físicamente discapacitado había ayudado a implementar programa de eutanasia que asesinó a 70.000 alemanes con discapacidades, había supervisado régimen que veía discapacidad como defecto racial. Pero su discapacidad nunca había impedido su ascenso en jerarquía nazi, porque era considerado racialmente ario, y eso era lo que importaba en cosmovisión retorcida del régimen.
se le preguntó por últimas palabras. A diferencia de algunos otros condenados que habían hablado extensamente, Seyss-Inquart fue breve. Espero que esta ejecución sea el último acto de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y que la lección de esta guerra mundial sea que paz y comprensión deben prevalecer entre pueblos. Creo en Alemania. Era declaración que intentaba sonar conciliadora, pero que evitaba cualquier admisión de culpa personal o expresión de remordimiento por víctimas. La trampa se abrió. Arthur Seyss-Inquart murió por estrangulamiento lento, método menos misericordioso que ahorcamiento de caída larga. Tomó varios minutos. Su cuerpo fue fotografiado como evidencia, luego cremado junto con otros ejecutados. Las cenizas fueron dispersadas, negando sitio de entierro que pudiera convertirse en santuario para neonazis. Su muerte cerró vida de 54 años. Había sido niño en Imperio Austrohúngaro multinacional, soldado en Primera Guerra Mundial, abogado exitoso en Viena de entreguerras, traidor que facilitó Anschluss, perseguidor brutal de judíos austriacos, gobernador colonial de países conquistados y finalmente criminal de guerra ejecutado por sus crímenes. En Austria, su legado es de traición. El hombre que entregó independencia de su país a Hitler, que invitó invasión alemana, que supervisó persecución de judíos austriacos. El Anschluss, por el cual trabajó toda su vida, resultó no en unión gloriosa de pueblos germánicos, sino en absorción colonial de Austria en Reich alemán, seguida por participación en guerra catastrófica que terminó en derrota total y ocupación de Austria por fuerzas aliadas. En Holanda, su legado es aún más oscuro. Es recordado como el verdugo de Holanda, el hombre responsable por 5 años de ocupación brutal. Más de 100.000 judíos holandeses deportados y asesinados, 20.000 civiles muertos en Hungerwinter, economía explotada despiadadamente, resistencia reprimida con brutalidad extrema. No hay estatuas de Seyss-Inquart en Holanda, no hay placas conmemorativas, solo menciones en museos de guerra como ejemplo de perpetrador genocida. Cada año, el 4 de mayo, Holanda observa Día del Recuerdo Nacional, honrando a todos los holandeses que murieron en Segunda Guerra Mundial y conflictos subsecuentes. 2 minutos de silencio a las 8 de la noche, observados en todo el país. Y entre los muertos recordados están 104.000 judíos holandeses deportados bajo gobierno de Seyss-Inquart, 20.000 civiles que murieron en Hungerwinter, miles de miembros de resistencia ejecutados, trabajadores forzados que nunca regresaron de Alemania. El 5 de mayo, día después, es Día de la Liberación, celebrando fin de ocupación alemana. Es día de festivales, música, celebración de libertad. Pero incluso en celebración, memoria de ocupación permanece. Generaciones que no vivieron bajo ocupación nazi conocen historias de abuelos que sobrevivieron Hungerwinter, de tías abuelas que escondieron judíos, de tíos que fueron ejecutados por resistencia. Arthur Seyss-Inquart es figura central en estas narrativas de trauma nacional. Su caso también proporciona lecciones importantes para entender cómo genocidio es implementado. No fue ejecutor directo, sino administrador, alguien que construía y supervisaba sistemas que hacían asesinato masivo posible. Firmaba decretos, organizaba deportaciones, asignaba recursos, manejaba logística. Era genocidio burocratizado y él era burócrata en jefe. Esta banalidad administrativa del mal es característica compartida con Wilhelm Frick, con Adolf Eichmann, con incontables otros perpetradores que implementaban solución final sin disparar personalmente un arma. Su competencia técnica, su eficiencia administrativa, su habilidad de reducir asesinato masivo a problema logístico, estas eran habilidades que multiplicaban su capacidad de causar muerte.
El caso de Seyss-Inquart también ilustra peligro de nacionalismo étnico extremo. Su compromiso con idea de Gran Alemania, de unir todos los germanoparlantes bajo un Estado, lo llevó a traicionar independencia de Austria. Y una vez dentro del sistema nazi, su lealtad a ideología nacionalista alemana lo llevó a implementar políticas genocidas contra quienes eran definidos como fuera de comunidad nacional: judíos, gitanos, resistencia, todos vistos como amenazas a ser eliminadas. Comparando Seyss-Inquart con otros perpetradores discutidos, vemos diferentes roles en maquinaria genocida. Frick construyó marco legal a nivel nacional. Seyss-Inquart implementó políticas en territorio ocupado. Bollender operaba mecanismo de muerte directamente. Braunsteiner añadía crueldad personal. Wallich seguía órdenes indiferentemente. Juntos, representan espectro completo de complicidad que hizo Holocausto posible. La ejecución de Seyss-Inquart afirmó principio establecido en Nuremberg, que administradores coloniales en territorios ocupados son responsables por crímenes cometidos bajo su autoridad, que solo seguía órdenes no es defensa aceptable, que crímenes contra humanidad pueden ser juzgados por comunidad internacional incluso años después de eventos. Este precedente ha sido aplicado en juicios subsecuentes de criminales de guerra, tribunales de Yugoslavia y Ruanda en años 90, Corte Penal Internacional establecida en 2002. Cada uno construye sobre principios establecidos en Nuremberg, incluyendo juicio de Seyss-Inquart, afirmando que individuos en posiciones de autoridad gubernamental son responsables personalmente por atrocidades cometidas bajo su supervisión. Capítulo 6. El eco en Holanda. Hoy, más de 80 años después de liberación, memoria de ocupación nazi y rol de Arthur Seyss-Inquart permanece viva en los Países Bajos. Cada ciudad tiene monumentos a víctimas, placas conmemorando sitios de ejecuciones, museos preservando historia de período. En Ámsterdam, Casa de Ana Frank es uno de museos más visitados del mundo, preservando anexo secreto donde Ana y su familia se escondieron durante 2 años antes de ser traicionados y deportados. Su diario es testimonio más leído del Holocausto, humanizando estadísticas de 100.000 judíos holandeses asesinados, y responsabilidad por su muerte, como por todas las otras, recae sobre el sistema de deportación que Seyss-Inquart construyó y supervisó. Museo de Resistencia Holandesa en Ámsterdam documenta 5 años de ocupación, mostrando cómo personas comunes resistieron de formas grandes y pequeñas, escondiendo judíos, saboteando infraestructura, distribuyendo periódicos clandestinos, negándose a colaborar incluso cuando colaboración habría sido más segura. También documenta honestamente colaboración, holandeses que se unieron a NSB fascista, policías que ayudaron en arrestos de judíos, funcionarios civiles que implementaron decretos alemanes, campo de tránsito de Westerbork, donde 107.000 judíos fueron concentrados antes de deportación, es ahora memorial. Visitantes pueden ver barracones reconstruidos, ver listas de nombres de deportados, imaginar terror de esperar cada martes cuando tren partía hacia Polonia. Cada nombre en esas listas representa vida individual destruida, familia desgarrada, futuro eliminado, y cada deportación fue autorizada por Arthur Seyss-Inquart. Monumentos a Hunger Winter están dispersos por ciudades de Holanda Occidental. Placas recordando 20.000 que murieron de hambre y frío en invierno de 1944 a 45. Esculturas representando figuras esqueléticas de hambruna. Jardines conmemorativos plantados en sitios de fosas masivas donde víctimas fueron enterradas temporalmente. Cada uno recordatorio de crueldad
de embargo de comida de Seyss Inquart. En escuelas holandesas, historia de Segunda Guerra Mundial es enseñada extensivamente. Estudiantes aprenden sobre ocupación, sobre holocausto, sobre resistencia y colaboración. Muchas escuelas organizan viajes a campos de concentración en Polonia o Alemania, confrontando estudiantes directamente con sitios donde judíos holandeses fueron asesinados. Y en estas lecciones, Arthur Seyss Inquart es figura central, el hombre cuya firma autorizaba deportaciones. Sobrevivientes de ocupación, ahora en sus 80 y 90 si aún viven, han compartido testimonios con generaciones jóvenes. Sobrevivientes judíos que fueron escondidos por familias valientes. Niños que vivieron Hunger Winter y recuerdan hambre que nunca desaparece de memoria. Miembros de resistencia que arriesgaron todo saboteando ocupación. Sus historias mantienen período vivo en memoria colectiva, pero generación de testigos directos está desapareciendo. Pronto no quedará nadie vivo que recuerde ocupación personalmente. Esto hace preservación de memoria aún más crucial. Museos, monumentos, educación, todo trabaja para asegurar que lecciones de período no sean olvidadas, incluso cuando últimos testigos mueran. La historia de Arthur Seyss Inquart también resuena en debates contemporáneos en Holanda. Cuando políticos proponen políticas discriminatorias contra minorías, críticos señalan paralelismos con cómo persecución de judíos comenzó con medidas aparentemente menores, que escalaron gradualmente. Cuando se debate colaboración con regímenes autoritarios, historia de funcionarios civiles holandeses que implementaron decretos alemanes sirve como advertencia. Holanda también ha luchado con su propia complicidad en Holocausto. Aunque muchos holandeses resistieron y algunos arriesgaron vidas escondiendo judíos, también hubo colaboración significativa. Policías holandeses ayudaron en arrestos, funcionarios civiles procesaron registros y deportaciones. Miembros del NSB holandés sirvieron como paramilitares nazis. Esta historia incómoda ha sido confrontada más honestamente en décadas recientes, reconociendo que víctimas y héroes coexistieron con colaboradores y perpetradores. El legado de Seyss Inquart es también recordatorio de responsabilidad de líderes. Como Reichskommissar, tenía poder considerable. Podría haber moderado políticas, protegido más vidas, resistido demandas más extremas de Berlín. Algunos administradores nazis en otros territorios ocupados hicieron exactamente eso, encontrando formas de limitar deportaciones, advertir a víctimas potenciales, sabotear implementación de órdenes genocidas. Pero Seyss Inquart eligió implementar políticas entusiastamente, presionó por eficiencia en deportaciones, castigó resistencia brutalmente, usó hambre como arma contra civiles. Estas fueron elecciones activas, no simple obediencia a órdenes, y por esas elecciones fue juzgado, condenado y ejecutado. Su historia nos enseña que líderes en posiciones de autoridad administrativa, incluso cuando operando dentro de sistemas autoritarios, retienen responsabilidad moral por sus acciones, que competencia burocrática aplicada a objetivos genocidas es complicidad en genocidio, que solo hacía mi trabajo nunca ha sido y nunca será defensa suficiente para crímenes contra humanidad, que su nombre sea recordado en Holanda no con monumentos, sino con advertencia, que su imagen sobreviva en archivos históricos como ejemplo de perpetrador, que su ejecución sea recordada como afirmación de que incluso gobernadores coloniales con poder absoluto sobre territorios conquistados serán eventualmente responsabilizados por atrocidades cometidas bajo su gobierno. Arthur Seyss Inquart subió escalones hacia Horca en octubre de 1946.
pero eco de sus 5 años gobernando Holanda resuena todavía en memoria nacional holandesa, recordatorio permanente de período más oscuro de su historia y advertencia eterna contra permitir que tal oscuridad regrese jamás. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad de administradores que implementan políticas genocidas, sobre cómo colaboración y resistencia coexisten en sociedades bajo ocupación, y sobre por qué recordar estos períodos oscuros es esencial para prevenir su repetición, te invito a dejar un comentario. ¿Crees que la ejecución de Arthur Seyss Inquart fue justicia apropiada para alguien que nunca disparó personalmente un arma, pero cuyas firmas causaron 100.000 muertes? ¿Qué responsabilidad tienen administradores coloniales o gobernadores cuando los regímenes que sirven cometen atrocidades? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales sobre figuras que usaron poder administrativo para implementar el Holocausto, recordándonos que el genocidio requiere no solo verdugos, sino también burócratas eficientes que transforman ideología asesina en procedimientos aparentemente racionales. Cada semana exploramos las historias que revelan la infraestructura humana del mal organizado. Dale like y comparte este video con quienes entienden que estudiar cómo sociedades enteras pueden ser sometidas por ocupación es tanto lección histórica como advertencia contemporánea. Tu apoyo hace posible que sigamos documentando estas historias esenciales que algunos preferirían olvidar, pero que debemos recordar. Recuerda, Arthur Seyss Inquart fue ahorcado no por crueldad personal, sino por usar competencia administrativa para implementar genocidio eficientemente. El porcentaje más alto de judíos asesinados en Europa Occidental ocurrió bajo su gobierno. Eso no fue accidente, sino resultado de elecciones deliberadas que hizo día tras día durante 5 años. Nos vemos en el próximo documental. Que nunca olvidemos que el mal administrativo puede ser tan mortífero como el mal violento, y que todos en posiciones de autoridad enfrentan elección entre complicidad y resistencia.